Bueno, ahora sigue la intervención del señor Rafael Antonio Franco Ruiz del Consejo Nacional de Contadores. Aquí hay algo particular y es que dos personas que iban a intervenir también, como lo son el señor Gustavo Alberto Herrera y Erwin Jesús Rodríguez, han decidido sumarle su tiempo de intervención a esta. Así que hay que subir el tiempo. No, son 9, porque son los 3 de él y los 6 adicionales. Muy buenos días. Saludos del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Tenemos entendido que la Honorable Cámara de Representantes quiere discutir un proyecto para facilitar el acceso al trabajo dentro de algo que es una política del gobierno, ¿sí? Y de una concepción política que piensa que los ciudadanos deben tener oportunidades. Y en ese sentido, nosotros pensamos que hay que evaluar las situaciones en el propósito del proyecto y no en los propósitos individuales de algunos impulsores de proyectos alternativos. Ese es un primer elemento que pienso que debemos tener muy en consideración. Yo he sido miembro de la Junta Central de Contadores durante 8 años. He sido crítico de los requisitos para la demostración de la experiencia. Y he sido crítico porque esa experiencia me enseñó que la Junta ha hecho esas exigencias exorbitantes para enfrentar un problema que es el verdadero problema que debemos asumir, el problema de la corrupción. Un enorme número de solicitudes de inscripción están originadas en certificaciones espurias, no falsas, son verdaderas porque son emitidas por las entidades y los funcionarios, pero son espurias por sus contenidos, porque certifican experiencias que la gente no ha tenido. Y a eso se debe el gran número de renuncias a finalmente obtener la inscripción profesional, que es un concepto distinto de la tarjeta. En ese sentido, nosotros pensamos que en algunas oportunidades es mejor combatir la enfermedad y no el síntoma. La enfermedad es la corrupción. La DIN en otra época, antes de DIAN, enfrentaba un problema de corrupción gravísimo. Había establecido como una forma de control de recaudo de impuestos pedir paz y salvo para todo, para abrir una cuenta bancaria, para firmar un contrato, para firmar una escritura. Y esos paz y salvos se conseguían en la puerta del edificio Urano en 1 hora, en las casillas de la DIAN en 2 días. Y se tomó una decisión sabia. Se eliminó el requisito del paz y salvo y se acabó ese frente de corrupción. Qué interesante esa experiencia. Hoy muchos sufren porque no consiguen las certificaciones, aplazan su derecho de acceso al trabajo. El problema es muy fácil, acabemos con la corrupción. Eliminemos el requisito de experiencia. Y claro, eso hay que sustentarlo. Los honorables integrantes, gestores del proyecto de ley, tocan un artículo de la ley 43. Estoy de acuerdo con que cambiar un artículo no soluciona los problemas.
Pero ese artículo tiene problemas mucho más graves. Imagínense que tiene un trato diferencial para los contadores colombianos y para los que se gradúan en el extranjero. Exige experiencia a los que se gradúan en universidades colombianas y no exige experiencia para los que se gradúan en universidades extranjeras. Bonito, ¿no? Violación del derecho de igualdad. Quitémonos ese problema de encima. Quitemos el requisito discriminatorio, eliminando la experiencia para todos. Los de aquí y los que hacen negocios aquí, sin ser de aquí, y que trabajan con grandes ventajas frente a los colombianos. ¿Por qué? Hay que explicar algunas cosas. ¿De por qué? Porque a todo el mundo le pasa ese gravísimo que no se exige experiencia. Hay dos formas de capacitarse para el trabajo. Una es la experiencia. Es lo que hacen las organizaciones artesanales, de donde viene esa costumbre en la reglamentación de la contaduría pública. Y hay otra que es mediante la educación. La educación profesionalizante es la apropiación de la experiencia histórica de la sociedad en un hacer. Pedir experiencia es decir que las universidades no sirven. Entonces miremos las cosas más lejos. Cerremos las universidades, porque si no sirven, o dirijamos los controles sobre la calidad educativa hacia allá, que parece ser algo más fácil, aunque haya tanta corrupción en la educación, pero es más fácil controlar esos porque son más poquitos que los miles de aspirantes a ser contadores públicos. No le cobren a los contadores lo que no hacen bien las universidades. La profesión sí necesita una reforma profunda, pero no es una reforma colonialista de adopción de estándares internacionales. Es una reforma emancipadora. Ese término de la política actual que a muchos molesta tanto, ¿sí? Y esa reforma hay que construirla conectando a la profesión con lo que debe hacer y no con lo que la han puesto a hacer históricamente. La sociedad actual no tiene como problema fundamental los mercados financieros. El cambio civilizatorio nos exige formación en contabilidad para el cambio climático, contabilidad para la conservación de la biodiversidad, contabilidad para la administración de los recursos abióticos, contabilidad para la medición del ejercicio de derechos ciudadanos. Pero de esas cosas no hablamos, porque queremos es adoptar una estandarización internacional que nos siga manteniendo como simples servidores de las grandes empresas multinacionales. Muchas gracias. Suscríbete.